Qué gusto verle una vez más, sean bienvenidos. Vamos esta mañana a continuar en nuestro estudio del libro de Mateo, así que vamos todos al libro de Mateo. Si usted no trae Biblia, le recuerdo que allá atrás hay algunas, así que si gusta y necesita alguna puede tomarla. Esta mañana continuamos con lo que hemos estado aprendiendo a través de los diferentes mensajes que hemos escuchado del libro de Mateo. Y vamos a continuar esta mañana en el capítulo 9. Estamos por cerrar el capítulo 9. El versículo va a ser del 35 en adelante y hemos titulado el mensaje de esta mañana, La mies es mucha. Y aprenderemos cómo es que Mateo describe lo que está sucediendo en este momento y en el entorno en el que está sucediendo con los discípulos. Si me permite, le voy a leer Mateo 9, versículos desde el 35 hasta el 38, que es donde termina Mateo 9. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hemos visto en el libro de Mateo que él de manera sistemática nos ha enseñado los principios del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Comenzó narrándonos la ascendencia del rey, cuando en el capítulo 1 aprendimos la genealogía de Cristo. Después la llegada del rey, el nacimiento virginal, la adoración cuando vinieron los magos, se acordarán, la anticipación del rey y el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de este rey que venía y que él anunciaba. Después describe cómo es que el heraldo del rey, que es Juan el Bautista, y se acordará que aprendimos que en aquellos tiempos se mandaba a un heraldo por delante para despejar el camino y anunciar: detrás de mí viene un rey y hay que tener todo listo. Aprendimos que después el Padre desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y es la aprobación del rey. También Mateo nos narró cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Y después, saliendo de ahí, aprendimos que Mateo narra que el capítulo 5, 6 y 7, Jesús dice que al ver la multitud que le seguía, sube al monte, se sienta y enseña esa gran porción de la Escritura que es el Sermón del Monte, y afirma su autoridad en la palabra de Dios, la certificación del Rey. Vimos los milagros en el capítulo 8 y 9 que nos muestran que Él es quien dice ser. Y Mateo narra que a través de los 9 milagros que estuvimos analizando, Jesús despliega su poder y nos hace ver que Él es quien dice ser. Y justo antes de entrar al capítulo 10, porque si usted le da la vuelta a la página de su Biblia, usted encontrará que ya comienza el capítulo 10, pero justo antes vamos a ver dónde nuestro Señor Jesucristo habla con sus discípulos y les dice: el trabajo que viene por delante es mucho. Y entonces vamos a ver cómo empieza una enseñanza de la multitud hacia lo particular. Porque hasta este momento los discípulos han sido testigos de lo que Jesús ha estado haciendo con las multitudes. Pero viene un momento a donde Jesús va a dejar por un momento las multitudes y va a empezar a enseñarles a ellos de manera personal, a nivel más íntimo. Y en este punto de la Escritura que estamos estudiando vamos a ver un poquito acerca de esto y vamos a ver a los asociados del Rey, que son los discípulos. Podemos ver que empieza un proceso hacia el discipulado, preparando a los discípulos para lo que viene. Y en esta porción de la Escritura podemos ver 3 cosas que el Señor hace aquí. Número 1, vemos su ministerio, el versículo 35, donde dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ese era su ministerio. Recorría, dice aquí,
todas las ciudades y las aldeas. Y la semana pasada aprendimos a través de un mapa que esa gran porción de tierra que él recorría era Galilea. Se acordará que aprendimos que Jesús comienza su ministerio en Galilea, Galilea de los gentiles. Otra cosa que podemos ver son los motivos, y el versículo 36 y una parte del 37 nos muestran los motivos que él tiene. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y el tercer punto, que es lo que vamos a aprender esta mañana, es su método. El versículo 37 termina narrando diciendo: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y así, en primer lugar, su ministerio del versículo 35. Y eso lo tocamos un poquito la semana pasada, pero déjenme de manera para introducirme al tema de esta mañana, retomar un poquito. Dice que el ministerio de Jesús en el versículo 35, que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas. Y cuando hacía esto, hacía básicamente tres cosas. Cuando Jesús recorría toda esta gran porción de tierra que aprendimos que era Galilea, hacía tres cosas en este tiempo. Enseñaba, predicaba y sanaba. Ese era el ministerio de Jesús. Dice, si usted se acuerda que la semana pasada comentamos de Josefo, para aquellos que les gusta la historia. Josefo, un historiador judío cautivo en Roma, escribe, coincide con el tiempo de Jesús y escribe Josefo, Flavio Josefo se llamaba, y escribe y dice: en aquel entonces, en ese momento, en la región de Galilea, una porción fértil de tierra, existían poco más o menos 204 ciudades, aldeas, pequeños pueblos, y se cree que había aproximadamente 3 millones de personas en esa región. Eso quiere decir que si Jesús, así como narra aquí Mateo, recorrió todas las ciudades y aldeas, porque note que dice todas, debió haber hablado aproximadamente, o por lo menos debió haber tenido la oportunidad de estar entre 2 millones, 3 millones de personas escuchando lo que Jesús tenía que decir. Y cuando él recorría todas estos lugares, dice que él enseñaba. Y aprendimos la semana pasada que en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, como el imperio babilónico se llevó cautivo a Israel y destruyó todo, los israelitas aprendieron en su tiempo, al estar cautivos en ese lugar, que podían reunirse por grupos y construir un lugar que llamaban sinagoga. No tenían el templo como tal para ir todos a adorar, entonces construían pequeñas sinagogas. Y en esas sinagogas se reunían 2 o 3 veces por semana, y era costumbre, quedó la costumbre cuando ellos regresan a su pueblo, cuando ellos regresan a su lugar, a su nación, hacer estas pequeñas sinagogas en los diferentes pueblos donde vivían. Estas sinagogas servían para reunirse y leer la escritura, escuchar la escritura. También aprendimos que servían por permiso del gobierno romano, para llevar a cabo ciertos asuntos jurídicos. Si tú cometías alguna fechoría, te llevaban a la sinagoga, y el gobierno romano le había autorizado a los sacerdotes tomar esos asuntos y decir: bueno, este se portó mal, ¿qué le vamos a hacer? Lo vamos a azotar. Por eso Jesús les dice: los llevarán a las sinagogas y ahí los azotarán. Entonces es un lugar de reunión. Pero también era costumbre que en ese lugar de reunión, en la sinagoga, si había un rabino invitado o un personaje importante, podía llegar él, y había algo que se llamaba la libertad de la sinagoga, a donde esta persona, este personaje, podía llegar y decir: me permiten, voy a leer lo que dice la escritura, y le cedían el espacio, y entonces él llegaba, él leía las escrituras y él las explicaba. Si usted ha leído un poco más la Biblia, sabrá que una vez Pablo ocupa el lugar en la sinagoga y predica y enseña, porque a través de toda la Biblia del Nuevo Testamento usted va a encontrar que iban a la sinagoga y enseñaban en las sinagogas. Había un espacio que se les abría para que ellos pudieran enseñar. Y en ese espacio ellos aprovechaban y enseñaban. Y había un lugar a donde los de Berea, dice de Hechos, cuando escucharon a Pablo predicar, dijeron: a ver si es cierto. Y entonces ellos buscaban en las escrituras y decían: sí es verdad lo que está predicando este hombre. Era un lugar a donde se estaba acostumbrado a que se expusiera la palabra. Y Jesús andaba en Galilea, dice, en todos los pueblos, en todas las ciudades, enseñando. Eso era lo que hacía Jesús.
El Señor aprovechó que había este espacio a donde se reunían y llegaba el momento, se levantaba e interpretaría el Antiguo Testamento. Pablo, cuando se dirige en una de las cartas a Timoteo, allá en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 13, le dice lo siguiente: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo parece ser que ha entendido perfectamente bien lo que hay que hacer y le escribe a Timoteo y le dice: mira, en lo que yo voy y regreso, ocúpate de leer, de exhortar y de enseñar la palabra de Dios. Así que era una tradición, era algo que se hacía cuando ellos se reunían. Se enseñaba el significado de la Escritura de una manera expositiva, una enseñanza didáctica. Y todavía creemos en este mandato hasta el día de hoy en la iglesia, porque Dios manda que nosotros escudriñemos la palabra. Y creo en la predicación expositiva, y cuando digo expositiva me refiero a que debemos predicar de manera que signifique lo que Dios quiere que signifique. Porque se lo he dicho de otras formas, se lo he dicho, no podemos tomar un texto fuera de contexto porque entonces creamos un pretexto. Cuando estudies la Escritura debes estudiar quién lo dijo, en qué contexto está, a quién se dirige, qué enseñanza y riqueza trae a mi vida. Pero no puedes desprender un solo versículo y tomarte de ahí para que entonces tú hagas de ahí tu propia interpretación. En segundo lugar, no solamente enseñaba, sino predicaba. Ahora, a lo mejor tú dices, bueno, ¿cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Bueno, la enseñanza puede ser dirigida a un grupo de personas como ustedes que se sientan, toman notas y analizamos lo que estamos leyendo. Y la predicación es cuando estás fuera de la iglesia, fuera de estas cuatro paredes y presentas el evangelio a alguien. Es lo que conocemos como el evangelismo. Dice aquí Mateo que Jesús no solamente enseñaba, sino predicaba el evangelio del reino. Y lo hacía a donde quiera que estuviera. En las carreteras, en las laderas, en la orilla del mar, en alguna casa, en cualquier lugar a donde él iba, anunciaba el reino y afirmaba que Dios era el rey y que ese reino había llegado. Y mientras la enseñanza se daba en la sinagoga, servía para edificar al pueblo, para fortalecer al pueblo de Dios, para cuando llegara el momento de salir a predicar a las calles. El pueblo se reunía para ser enseñado, para después salir a proclamar. Creemos que ese sigue siendo el modelo el día de hoy en la iglesia. Creemos que usted debe venir a la iglesia y fortalecerse y aprender y crecer y madurar y aprender a obedecer al Señor, y que llegará un momento en el que usted tendrá que ir y predicarle a otros que no conocen del Señor. El Señor estableció el patrón, digamos, de comportamiento y de cómo debe ser. Y en tercer lugar, dice que iba y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús, como aprendimos hace algunas semanas, sanaba a todos. Y aprendimos incluso que no se trataba ni siquiera de si tenían fe o no. Aprendimos que el siervo del centurión está ya postrado, paralítico, y que el centurión le manda a decir: mi siervo está, a quien amo mucho, está postrado, tan solo di la palabra y entonces él sanará. Y vimos que el siervo no tuvo nada que ver con eso. Y Jesús sanaba a todos. Aprendimos que Juan escribe en algún momento de su evangelio que todos los libros del mundo no podrían contener las cosas que él hizo, que no cabrían en el mundo tantos libros al narrar todo lo que él hizo. Y entonces aprendimos que Mateo solamente escoge nueve milagros que nos permiten darnos cuenta que el despliegue de poder de Jesús es para demostrar que Él es Dios. Porque ¿por qué hizo tantos milagros de sanar enfermos y dolencias? Creo que era para verificar el mensaje. Porque cuando Jesús entraba a una sinagoga y enseñaba, definitivamente enseñaba diferente a los que enseñaban en ese entonces. A los maestros de la época, predicaba diferente a los predicadores de ese momento. Había una diferencia
impresionante, opuesta totalmente. Estaba en desacuerdo con tantas figuras religiosas de su tiempo, porque se acuerdan que en el mensaje del Sermón del Monte dijo: ustedes habéis oído, mas yo os digo. Y en la mayoría de sus mensajes en realidad los enfrentó y los atacó y les mostró que estaban equivocados. Y alguien podría preguntarse, pero entonces, ¿por qué habríamos de escuchar a este Jesús que ni siquiera es rabino, que no ha estudiado en alguna escuela reconocida, que no salió de un instituto, que no sabemos realmente bien quién es Él? ¿Por qué habríamos de escucharlo? Bueno, realmente lo que lo respaldaba en ese punto eran los milagros que hacía, porque ¿quién niega los milagros de Jesús? Aprendimos también que los fariseos no podían negar los milagros. Y entonces, ¿qué hicieron? Dudaron de la fuente de los milagros y dijeron: por Belcebú, echa fuera. No podían negar lo que habían visto, pero entonces trataron de cambiarlo. Y vimos que los milagros eran el respaldo que verificaban el mensaje. Por eso un ciego en la Escritura dice: sabemos que este hombre debe venir de parte de Dios. Al igual que Nicodemo, cuando lo fue a ver, dijo: sabemos que ningún hombre puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y en otra parte de la Escritura Jesús dijo: bueno, si no creen mis palabras, por lo menos crean mis obras. Así que el mensaje es ese. A través de los milagros que él hacía, respaldaba las palabras que él predicaba. Jesús hizo estos milagros también porque quería demostrar el corazón de amor de Dios. Que la gente supiera que Dios es un Dios de amor, compasivo, bondad, misericordia. Y era parte esencial del ministerio de Jesús que entendiéramos esto. Porque usted y yo podemos enseñar la palabra, amados. Porque usted y yo podemos conocer la Biblia de tapa a tapa. Podemos recitarla toda completamente. Pero si no mostramos amor, comprensión, misericordia, Pablo escribe y dice: de nada sirve. Porque si hablase lenguas angelicales, dice, ¿cierto? Y no tengo ¿qué? Amor. Dice: no vengo a ser más que un metal que resuena. Y Jesús, creo que otro propósito por el cual Él sanaba a todos era por mostrar ese amor y esa misericordia que Él tenía. Jesús extendió su mano y tocó los ojos de los ciegos, tocó a la persona con lepra. Cuando la mujer presionaba en la multitud, ¿se acuerda hace unas semanas? Que alguien presionaba y le tocó el borde de su manto, se detiene y se detiene toda la multitud, se voltea y dice: ¿quién me tocó? ¿Cómo? Pues si vienen apretándote, ¿cómo que quién te apretó? Aprendí que Jesús se detiene, que Jesús no lleva prisa. ¿Cuántas veces puedes leer en la Escritura que Jesús tocó a las personas? Personas que a lo mejor no eran limpias, personas enfermas, poco atractivas, insalubres, tal vez hasta malolientes, pero Jesús se detiene, se voltea, los ve, les llama, o Él va y les toca. Cuando en aquel momento de la historia estaba prohibido siquiera acercarte, ¿te acuerdas? 2 metros de los leprosos, tenían que estar a cierta distancia porque eran considerados personas no gratas y no querían estar cerca de ellos. Y Jesús va y lo toca. Me pregunto yo si acaso Jesús no podía haberle dicho a sus discípulos: a ver, me organizan a esta gente, ¿cuántos están leprosos? Pónganme a los leprosos acá, a los que tienen fiebre acá, a los que tienen otras dolencias de este lado. ¿Tú crees que Jesús no pudo haber dicho ahora y con un sanarlos? Claro. O haber tomado su manto y haberles y ya, ¿no? ¿Qué hizo? Fue y los tocó.
La misión de Jesús no era precisamente una cruzada contra la enfermedad, sino más bien un ministerio hacia las personas individuales. Quería que esas personas, una por una, sintieran su amor y su calidez. Jesús sabía que no podía demostrar fácilmente el amor a una multitud, por lo que generalmente a los que sanó fue y los tocó. Ese es su ministerio. Enseñaba, predicaba y sanaba. Versículo 35. Pero el versículo 36, que es a donde comenzamos nuestro tema del día de hoy, son sus motivos. El versículo 36 y parte del 37 dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. Pero ¿qué motivó a Jesús? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué se dignó Dios hacer esto? Vemos tres elementos en esto, y en el versículo 36 podemos ver el primero que dice: tuvo compasión de ellas. Y compasión es una palabra que se deriva del latín compassaio, que significa sufrir con. Jesús sufrió con ellos, sintió su dolor. Ahora escucha, esto no tiene nada que ver con nosotros. Esto es básicamente una expresión de un atributo de Dios. Es su amor, es su naturaleza. Así que el primer gran motivo del corazón de Cristo fue enseñar, predicar y sanar y mostrar su naturaleza de amor hacia la gente. Vamos a ver algunas escrituras donde claramente aprendemos que Él se interesa por las personas y tiene compasión por ellas. Mateo 14:14 es el primero, acompáñeme. Dice la escritura: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 15, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Si usted analiza aparte esta escritura, se dará cuenta que la gente prefería quedarse sin comer. Escuche, prefería no ir a comer y escuchar las palabras de Jesús que irse a comer y decir: luego venimos. Oye, no, es que ya es la hora de la comida, espérate, al rato, perdón, al rato, espérate, ¿no? Mateo 18:27. Es la parábola de aquel que debe, del deudor, ¿se acuerdan? Dice Mateo 18:27, el señor de aquel siervo. Si usted lee en casa, ese señor es Dios. Dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Es una parábola que está diciendo Jesús. Mateo 20:34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Una vez más, compasión. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba, era su ministerio, pero había algo que lo movía a hacer eso. Tenía una compasión porque veía a la gente que estaba dispersa como ovejas que no tienen un pastor. Él tenía esa compasión por la gente, se detenía a escuchar a la gente, se detenía a sanar a los enfermos. Él tenía cuidado de la gente porque era movido a compasión. Otra expresión muy interesante en el griego es la palabra splanchnistesis, que significa intestinos. Ahora escucha, esto es bien interesante porque es como decir: lo siento aquí en la boca del estómago. ¿Alguna vez le ha dado alguna emoción tan fuerte que dice: ¡ay, hasta me dolió aquí! ¿Le ha pasado?
Literalmente la escritura original podría decir que Jesús fue movido en las entrañas por ellos. Cuando dice tuvo compasión de ellos, le dolió aquí en las entrañas. Sentía aquí el dolor por ellos. Y es extraño que nosotros en nuestra cultura leamos algo así. Porque uno no va con la novia y le dice, te amo en las entrañas, ¿verdad? O te amo con todas mis entrañas. Eso sonaría muy raro. Pero uno va con la novia y le dice, te amo con todo con toda esa bomba musculosa ensangrentada que lleva toda la sangre por el cuerpo, te amo. Entonces es un punto de vista de cómo de diferente forma podemos expresarnos. Los hebreos hablaban del corazón y hablaban de las entrañas para expresar algo. De hecho, hablaban del corazón como la base del pensamiento, de la acción y de la voluntad. Mire lo que dice Proverbios 16:23. Cuando leemos que Jesús tuvo compasión, entendemos que Él se dolía aquí en sus entrañas por la gente, le dolía que la gente sufriera. Y los hebreos tenían una forma muy peculiar de ver el corazón y las entrañas y expresaban sentimientos. Proverbios 16:23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Y vemos cómo está conectado el corazón con la boca. Hebreos 4:12, otra escritura que va a hablar acerca del corazón. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y luego dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que el corazón tiene intenciones. Mateo 15, versículo 19. Jesús hablando con los religiosos. Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El corazón es la base de las acciones, de los pensamientos. Mateo 12, regrésese unos capítulos, Mateo 12, versículo 34. Palabras fuertes de nuestro Señor Jesucristo a los religiosos de ese momento. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia, ¿de qué? Del corazón. En otras palabras, lo que hay aquí en nuestro corazón, lo que hay aquí, de lo que está lleno nuestro corazón, es de lo que vamos a hablar. Me acuerdo mucho de cuando de repente no te ha pasado que vas y te tropiezas y te pegas en el dedo pequeño del pie. Duele horrible. Y lo primero que brota de tu boca cuando te pegas en el... ¿No te ha pasado? Ahí sale el verdadero yo. Ahí sale el verdadero cobre, el bronce y el aluminio sale ahí. Porque ahí te das cuenta lo que hay realmente en tu corazón. O cuando alguien se te atraviesa en el carro, o cuando algo te sale así y brota de lo que sale de tu boca, de eso está lleno tu corazón. Por eso es que entre más comunión tengas con el Espíritu Santo, el fruto de esa relación será el fruto del Espíritu Santo: amor, paz, paciencia, benignidad. ¿Me entiende? Y entre más alejado estés, pues menos fruto tienes. Entonces el corazón en la Biblia es el indicador del pensamiento hebreo.
Y los hebreos lo ven de esta forma, los intestinos para ellos es una respuesta. Con el corazón pienso y es el iniciador en el pensamiento, la acción y la voluntad, pero en los intestinos tengo la reacción, las actitudes, las emociones. ¡Uy! ¡Cómo me duele! ¿No te ha pasado de repente que en alguna ocasión, a lo mejor a alguien de ustedes le dijeron, te toca exponer y hasta te sueltas del estómago y te pasa no sé qué tanto? ¿Dónde se reacciona? Aquí en el estómago. Las úlceras, la colitis nerviosa famosa, ¿no? ¿Te ha pasado? O ves a alguien que a lo mejor has tenido problemas con esa persona y el estómago te da vuelta, ¿no? O al contrario, ves a alguien que te gusta, que lo amas y sientes mariposas en el estómago. Es como decir que Jesús le dio un retorcijón en el estómago cuando vio a esta gente. Pero no porque los odiara, sino porque los amaba, sino porque les dolía, sino porque decía, ¿cómo me duele? Ahora, escucha lo que le estoy diciendo. Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora, yo le pregunto, ¿acaso es que cuando Jesús sanó a un leproso, Él contrajo la lepra? No. Y entonces, ¿por qué dice llevar a nuestras dolencias? Porque el vocablo original dice que Él se identifica con ese dolor. Él siente esa compasión y la palabra original, la raíz dice que compasión es sentir lo mismo que tú sientes. Mira lo que pasó con Juan 11:33. En Juan 11:33 se le avisa al Señor Jesús que su amigo Lázaro ha muerto. Entonces ahí en Juan 11:33 nos dice que Jesús entonces, regresa y ve a la hermana de Lázaro que está llorando. Dice, entonces Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Seguramente en alguna ocasión nos ha pasado, de repente alguien empieza a llorar y tú dices, bueno, qué pena, pero es tanto el dolor o es tanto lo que está pasando que te conmueve y que terminas llorando con la persona y dices que siento horrible por él. ¿Le ha pasado? Algunos somos tan chillones que con una película, una actuación de alguien en alguna película lloramos. Decimos, tranquilo, es una película. Sí, pero es feo. Y no es real. Dice aquí que estaba profundamente conmovido. Ahora, yo le pregunto, ¿estaba conmovido porque Lázaro estaba muerto? Piénselo por un segundo. Dice que al verla, a ella y a los que le acompañaban, que lloraban, dice que fue conmovido. Y yo me pregunto, ¿se conmovió porque Lázaro ha muerto? No, porque está a punto de resucitarlo. Se conmovió por la condición que el pecado trae al ser humano. Y unos versículos adelante, Juan 8:38 dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús en su humanidad sintió ese dolor. Jesús amaba a su pueblo y no quiere que nadie perezca. Dios no se goza del dolor que hay en el mundo. Dios tiene compasión de la gente. Mire este ejemplo que extraordinario. Juan capítulo 18,
una porción de la Escritura extraordinaria, que creo que pocas veces nos hemos detenido a analizarla, algunos de nosotros. Juan 18, versículo 1, dice que Jesús, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, dice la Escritura, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Ahora ahí va, versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregó. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y ¡pum!, cayeron al suelo. Volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, ahí está, dejad ir a estos. Jesús ve que viene el problema, Jesús viene que viene la situación, se adelanta y les dice: ¿a quién buscan? Venimos a buscar a Jesús. Yo soy. Se caen, seguramente se vuelven a levantar, ¿verdad? Les vuelve a decir, les dice: me andan buscando a mí. Dejen ir a estos. ¿Qué es eso? Compasión. A ellos no los metan, ese problema no es de ellos. La situación que ustedes tienen es conmigo. Juan 19, versículo 26 y 27. Ahora Jesús está en la cruz. Y Jesús está en la cruz y ha sufrido todo lo que lo han hecho sufrir. Y dice el versículo 26 de Juan 19, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora, aquí hay varias cosas interesantes. Podemos asumir que José, el esposo de María, ha muerto. ¿Por qué? Porque dice que el discípulo la recibe en su casa. Podemos asumir que los hermanos de Jesús no creen en él, y no creen, de hecho, hasta que él resucita. Vemos Santiago, ¿ha leído el libro de Santiago? El libro de Santiago es el hermano de Jesús. Y en este momento, cuando él está colgando en la cruz, cuando está herido y cuando sería el momento ideal para pensar en quién más que en él, decir: oh, mira todo lo que he pasado, todo lo que he sufrido. En lugar de estar pensando en él, dice que voltea a ver a María y a Juan y le dice: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. ¿En quién está pensando? En ellos. No está pensando en él. Dice que una vez que hace esta encomienda a Juan de María y de María a Juan, dice que entonces entrega y muere. Hasta el último momento, teniendo compasión de la gente. Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Compasión de Jesús hacia la gente. Un dolor aquí porque se identifica con lo que está pasando. Nadie puede decir que Jesús no le entiende. Dice Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Hemos dicho en otras ocasiones que la Biblia no registra que Jesús haya reído. Y algunos comentaristas bíblicos dicen: bueno, no había mucho de qué reír, más bien había mucho por qué llorar. No sabemos si rió o no, seguramente sí, a lo mejor tuvo momentos de ternura, de felicidad, pero no lo registra la Escritura.
Lo que sí registra es que llora, y dice que llega aquí, dice que cuando estuvo cerca de la ciudad, lloró sobre ella. ¿Cómo me dueles? Padres, ¿acaso no hemos llorado por nuestros hijos cuando vemos que están tan mal que decimos, si tan solo entendieras? Ahí podríamos identificarnos un poquito con él, el dolor que él siente. La Biblia dice que él es varón experimentado en quebranto, varón de dolores. Thomas Watson, un puritano del siglo XVIII, escribió: podemos forzar a nuestro Señor a castigarnos, a corregirnos por ser sus hijos, pero nunca tendremos que obligarlo a amarnos. Esa es su naturaleza. Ahora, amados, esta expresión de compasión, de amor hacia la gente, de sentir eso por la gente, debió haber calado profundamente en este momento en la religión judía. Porque si usted lee un poco de la historia, Galilea es un lugar, una extensa porción de tierra donde hay gente de Siria, donde hay griegos, donde hay personas de muchas naciones, y es una multicultura que hay ahí, y también hay muchas creencias. Y la creencia de los griegos en ese entonces era conocida porque los griegos decían que sus dioses eran apitaya, de donde viene la palabra apatía, indiferentes, no les importaban. Pero este Jesús que predica el Evangelio enseña que hay un Dios interesado en ti. Y los fariseos enseñaban que Dios era un Dios desinteresado, un Dios ogro. ¿Cuántos de nosotros aprendimos con las abuelitas que si te portabas mal, Dios te... Y nos pintaban un Dios así, enojón? ¿Dios castiga? Sí, Dios sí castiga. Pero Dios es un Dios de amor. Por eso Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, coincide con el mensaje de Jesús, que es un mensaje para la época totalmente diferente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Compasivos. Tienes que sentir, tienes que ser compasivo, tienes que amar fraternalmente, tienes que ser misericordioso, tienes que ser amigable. Nos está llamando a tener la misma compasión, nos está llamando a servir, a ministrar en amor a los que están perdidos. Y dentro de este motivo, dentro de esto que llevó a Jesús a hacer esto, que es el compasión, que es mostrar la compasión, hay otro, que es la condición. ¿Qué motivó a Jesús a hacer esto? Que sintió compasión, pero otro, la condición del hombre. Versículo 36 dice: estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Los vio en la condición real. No se dejó llevar por la fachada. No se dejó llevar por el disfraz que todos a veces o algunos pudieran tener. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está tu matrimonio? Uy, muy bien. Cuando en realidad no es así. Cuando en realidad estás muy mal por dentro. Cuando en realidad tienes dolor por dentro y tienes amargura y tienes falta de perdón, y cuando en realidad necesitas desesperadamente a Dios en tu vida. Cuando se te pregunta: ¿cómo estás? No, estoy muy bien. Cuando en realidad es diferente. Pero a Jesús, amados, nadie le engaña. Y Jesús, a él nadie le engañó. Jesús, cuando vio a la gente, dijo: ellos están desamparadas. Eklumenoi, que significa desmayar, cansarse, perder el ánimo, falta de coraje, estar abrumado.
Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros podríamos estar en esta situación, cansados, desanimados, sin ánimo, con una falta de coraje, abrumados? Y Jesús ve a la gente y dice, tuvo compasión de ellos, y ese es parte del motivo por el cual Él hacía todo lo que hacía, pero otra parte del motivo era porque vio la condición del hombre en la que estos hombres estaban. La otra palabra tremenda que usa es dispersas, errimenoi, abatidos, arrojados al suelo, postrados, rechazados, falta de esperanza. Así estaba esta gente. Y le dolía aquí en sus entrañas, como si no tuvieran pastor. ¿Sabes quiénes decían ser los pastores del pueblo? Los fariseos y los escribas. Y eso es lo que los pastores de ese momento habían hecho con ellos. Y esta es una acusación a los líderes espirituales. Sus líderes espirituales no mostraban los pastos, no les daban de comer, no sanaban las heridas, los mutilaron. Eran como cadáveres destrozados, saqueados por los escribas y los fariseos, gente que estaba postrada, devastada. Y esa es una imagen gráfica de los líderes despreocupados, indiferentes. Y vemos el cansancio, el desconcierto y las heridas que han dejado a esta gente desolada. Y sucedió porque sus pastores nunca les ayudaron, sino más bien les hicieron daño. Por eso Mateo 10, versículo 6, Jesús dice, sino oíd antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Terrible denuncia hacia los líderes, hacia los pastores, porque ofrecían una religión que no quitaba cargas, más bien imponía cargas. Yo estaba estudiando esto y yo le decía, Padre, ayúdame a hacer lo que tengo que hacer correctamente. El pastor tiene que cuidar de la oveja. ¿Quién es el pastor de pastores? Nuestro Señor Jesucristo. Y ha puesto pastores a cuidar cierto rebaño, y ese pastor tiene que cuidar al rebaño. Y es una tremenda acusación de parte de Jesús. Míralos, no tienen pastor, mira cómo están desamparadas, están dispersas. Está acusando directamente a los pastores encargados de esas ovejas. Estaba leyendo Ezequiel, no me acuerdo si es 34 o 36, donde habla duramente contra los pastores y les dice, les va a pedir cuentas el Señor, nos va a pedir a los pastores cuentas de las ovejas. Y estaba yo leyendo y decía yo, ay Dios mío, ayúdame. Y es que estos fariseos eran tremendos. Mire lo que dice Mateo 23. Mateo 23, versículos 13 y 14. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ahí va. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ni haces, ni dejas que hagan. En mexicano, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Eran terribles para estos líderes, supuestos pastores. Imagínate lo maravilloso que debió haber sido al escuchar esta gente que está en esta condición desamparada, que está dispersa, las palabras de Mateo 11, 28, cuando Jesús dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pues como no, debió haber sido un alivio.
Y en tercer lugar, versículo 37, su método. Vimos su ministerio, vimos el motivo y ahora vemos el método. El versículo 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Y a qué se refiere? Bueno, creo que el Señor está viendo la foto completa, es decir, está viendo todo lo que ha de suceder. Usted sabe que viene el momento donde el Señor va a consumir todo esto, es decir, viene el momento donde vamos a ser llevados con el Señor, viene el momento donde serán apartados los que sí, los que no, viene el momento de la gran cosecha. Y parece ser que el Señor está viendo la perspectiva eterna. Mateo 13:30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Está hablando el Señor Jesús. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Viene un tiempo a donde la Escritura dice que será el tiempo de la siega. Y si usted lee la Escritura que acabamos de leer hace un segundo, usted aprenderá que entre el trigo nace la cizaña. En otras palabras, entre el fruto, entre lo bueno, siempre hay hierba, siempre hay algo que está contaminado. Y le dicen, ¿qué hacemos? ¿Lo cortamos? No, dice, porque todavía no es el tiempo y a lo mejor cortas y te llevas sin querer a lo bueno. Deja que llegue el momento donde venga la siega, a donde tengamos que recoger todo. Y cuando tengamos que recoger todo, entonces explica en el versículo 39 de ahí de Mateo, dice, el enemigo que la sembró es el diablo, sembró la cizaña. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Van a venir los ángeles de Dios y van a tomar a los del Señor. Y entonces, como leímos, apartarán a unos y apartarán a otros. Unos irán ¿cómo dice ahí? Al granero y otros serán echados al fuego. La siega es el fin del mundo. Yo creo que el Señor estaba refiriéndose aquí cuando dice, es mucha la mies. Se estaba refiriendo al tiempo final. Hay una parte en Apocalipsis que me gustaría leerles, que es el capítulo 14, versículos 14 al 16, donde también narra un poco de esto. Apocalipsis 14. Dice así, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Es con S, no con C, ¿ok? No quiere decir que quedó ciega, quiere decir que recogieron el fruto. Y esto habla de juicio. Pero amados, es tan fácil para nosotros perder la perspectiva. Es tan fácil para nosotros perder el sentido de la inmensa realidad de un juicio eterno. Porque vivimos el hoy sin tener realmente una perspectiva correcta del mañana. Porque nadie está pensando qué viene después de la muerte. Todo el mundo está pensando solamente hoy. Bueno, creo que la gran mayoría. Pero es inevitable. La Escritura dice que hemos de morir e iremos con el Señor a entregar cuentas. Y la Escritura dice que un día, cuando solamente el Padre sabe, vendrá este momento. Pero nosotros como cristianos somos llamados a hacer algo al respecto, a tener la misma compasión que tiene Cristo por aquellos que no le conocen, a sentir ese mismo dolor por la gente que se pierde. Yo sé que usted y yo
Todos tenemos familiares que no conocen del Señor y que necesitan del Señor desesperadamente. Gente que necesita escuchar el Evangelio. Y así vemos el método de nuestro Señor Jesús, que al final del versículo 37 dice: los obreros son pocos. ¿Has escuchado, has leído en la Escritura cuando de repente te topas con una frase que dice: velad y orad, sed sobrios, estar atentos, estar alertas? No debemos ser personas cegadas al tiempo. Usted sabe que la Escritura dice que en los últimos tiempos, ¿lo ha leído? No la tengo aquí, pero si usted lee 2 de Timoteo capítulo 3, va a darse cuenta que Pablo le dice a Timoteo: en los últimos tiempos los hombres serán amadores de sí mismos, no darán las gracias, querrán solamente dinero, no serán agradecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú dices: pues esto lo vivo todos los días. Pues esto es algo que ya está sucediendo. Entonces ya son los últimos tiempos. Sí, pero no estamos interesados en llevar a cabo la comisión que el Señor nos ha dado. ¿Cuántas personas están interesadas solamente en ellos, en venir a la iglesia y recibir ellos y solamente estar bien ellos? Dios quiere que veamos y que nos demos cuenta que tenemos que participar. La cosecha es abundante porque va a incluir a todo el mundo y los obreros son pocos. ¿Entiendes el problema? Hay una situación grande que atender, pero lo más maravilloso de todo es que no dice: salgan rápido a hacer algo, sino el versículo 38, que es donde termina esto, dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. El Señor Jesús no se apresura a decirle a los discípulos: pues órale, papacitos, a trabajar, ya les enseñé cómo hacerle, órale, vámonos, ¿qué esperan? No, les dice: a ver, oren y pídanle al Señor de la mies que envíe obreros. El trabajo es mucho y no nos vamos a dar abasto. Hay que pedir ayuda. Y es curioso cómo ese mismo Señor de la mies, que va a ser el que va a juzgar a todo eso, es al que hay que pedirle que envíe obreros para que no juzgue a todos esos. Ese es el Dios maravilloso, misericordioso que tenemos. Ora al Señor para que envíe a esa mies trabajadores antes de la consumación de los tiempos. Y entonces le das vuelta a tu Biblia y Mateo 10:1, ¿lo tienes? Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Y sabes qué veo yo? Que los que interceden son los que van. Les dice en el versículo 38 de Mateo 9: intercedan, pídanle al Señor de la mies que envíe obreros. Y luego le das vuelta y en el capítulo 10, versículo 1 dice: y entonces los envió a ellos. Los que interceden son los que van. Son los que se involucran. Son los que realmente les importa. El envíe obreros en el griego significa empujarlos hacia afuera. Tenemos familiares que se están perdiendo, que no conocen de Dios, y oramos, y está bien. Y debemos orar, y está bien. Y debemos orar, y está bien. Y debemos orar, y orar, y orar, y orar, y orar, y que llegue el momento a donde digamos nosotros: Señor, ya he orado, ahora voy a ir a decirle yo. Ojalá todos pudiéramos decir, como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Este hombre es Tomás John Barnardo, doctor. Una noche fría en Londres, iba a apagar la luz
del corredor de su casa, y al acercarse para pagarla se da cuenta que hay un niño agazapado en el rincón y le pregunta y le dice: ¿qué haces aquí? El niño le dice: Señor, por favor, déjeme dormir aquí porque aquí está calientito y la verdad es que no hay otro lugar mejor que donde yo pueda pasar la noche. El doctor, movido a compasión, le dice: no, levántate, y lo mete ahí a donde él está y le da un cuarto, lo asea y le dice: ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? Es que no tengo dónde ir, Señor, soy huérfano. Pero ¿cómo llegaste aquí? Es que donde estamos ya no quiero estar. ¿Cómo que estamos? ¿Quiénes? Pues que no soy yo nada más, habemos más. ¿Cómo? A ver, platícame. Y el niño le dice: mire, señor, estamos algunos en una carbonera abandonada. Y el doctor, movido a compasión, le dice: ¿ahorita? Dice: sí, ahorita. A ver, vamos. Y entonces se abrigan y salen al frío y lo lleva y le dice: pásele, mire, allá adentro. Una fábrica de carbón abandonada, sucia, oscura, friolenta. Y le dice: ahí no hay nada. Dice: usted entre. Y el doctor entra y enciende un fósforo y se da cuenta que hay 13 niños, agazapados todos, uno con otro, en una fría noche, en una fábrica abandonada de carbón. Un niño de 7, 8 años sosteniendo a otro muy fuerte, de 4 años, aferrado a él, a su hermanito. En ese momento, el doctor entendió que si había que hacer algo, tenía que hacerse ya. Empezó con estos 13 niños, 14 niños, y cuando él murió, años después, salió un artículo en el periódico en Londres donde decía que ese doctor había ayudado a más de 80,000 niños de la calle en Londres y los había conducido a muchos de ellos a los pies de Jesucristo con su ejemplo de compasión. Hay gente allá afuera que se está yendo a una eternidad sin Cristo y a muchos de nosotros no nos importa. Nos importan nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestros... Amados, viene el tiempo donde el Señor va a recoger y nosotros tenemos que involucrarnos en eso. Es mucha la mies que está y son pocos los obreros. ¿Qué quiero decirle? Que lo que usted aprenda, usted lo predique. Usted muestre a Cristo allá afuera. ¿Usted tiene problemas? Sí, todos tenemos problemas. Y los problemas no se van a terminar. Pero nosotros tenemos una esperanza y tenemos a alguien que nos ayuda y tenemos a alguien que está con nosotros y que nos ha bendecido mucho más allá. Vamos a predicar el Evangelio a la gente que no conoce de Cristo y vamos a mostrar esa misma compasión a los perdidos. Y que Dios nos ayude. Amén. Incline su rostro. Señor, en esta tarde queremos agradecerte porque un día nosotros estuvimos perdidos también y en tu gran amor y en tu gran misericordia mandaste a alguien a nuestra vida para hablarnos y mostrarnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias por permitirnos acercarnos a ti, conocerte. Gracias porque a través del conocerte a ti, Señor, nuestra vida, Señor, es diferente, porque tú nos has cambiado, porque tú eres Dios, porque has hecho algo en nuestro corazón. La gloria, la honra es para ti. Bendito seas, Señor. Padre, queremos esta mañana decirte con todo nuestro corazón, primeramente, gracias. Y en segundo lugar, orar por aquellas personas que no te conocen,
por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros, por la gente que está alrededor de nosotros. Oramos porque tengamos la oportunidad de presentar a tu Hijo Jesucristo. Oramos porque con nuestro testimonio podamos, Señor mío, permitirles ver que la vida es diferente contigo. Y cuando tengamos la oportunidad podamos predicar tu palabra. Gracias por tu amor. Pon en cada uno de nosotros el deseo de involucrarnos en tu obra para glorificar tu santo y bendito nombre. Bendito sea, Señor. Permítenos sentir la misma compasión por los perdidos que tú sientes por ellos. Concédeme la gracia, Señor, tu favor, tu guianza, para convertirme, Señor, en lo que quieres que sea. Te doy gracias por mis hermanos, te pido que los bendigas y que los guardes.